Nuestro tema de hoy, llamados divinos. Es interesante cuando uno recibe llamadas. Muchas veces usted no tiene el tiempo, el espacio para contestar una llamada a su teléfono móvil o a su teléfono fijo en casa o a cualquier otro medio de comunicación. A veces aparece ahí llamada perdida. Y hay gente que nos llama con frecuencia y cuando no le contestamos cuestiona muchas veces el por qué no se les contesta o nos borra de su lista de contactos. O pueden tomar algunas medidas también porque se incomodan porque no se les contesta. Lo mismo le pasa a usted o a mí cuando hacemos una llamada y no se nos contesta, como que insistimos y cuando no se nos responde, pues pareciera ser que creemos que la persona no quiere tener comunicación con nosotros y eso nos hace desistir muchas veces. ¿Por qué inicio con estas frases o con este ejemplo? Porque hoy hablaremos de los llamados divinos. Constantemente a través de la Biblia también Dios hace llamados a los seres humanos. Algunas veces los seres humanos somos reticentes a los llamados de Dios, otras veces los aceptamos y con mucha ligereza estamos listos para atender esos llamados de Dios, pero en muchos casos y en su mayoría somos rebeldes a veces a esos llamados y como que dejamos a Dios como una llamada perdida y Dios ha hecho una diversidad de llamadas perdidas a los seres humanos. Sin embargo, su misericordia sigue, insiste hasta que nos logra localizar para trasladarnos, para hacernos sentir que nos ama y que el plan de Él es tenernos junto a Él en el reino de los cielos. Hoy hablaremos de esos llamados maravillosos que Dios nos hace. Vamos a hacer 3 secciones, como siempre lo hemos hecho las noches anteriores, para poder distribuir la reflexión que tenemos hoy. En primera instancia, quiero que vayan al libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, que fue nuestra lectura bíblica. Libro de Romanos, capítulo 1, versículos 5 y 6. Romanos, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice el apóstol en el prólogo, en la salutación que le hace a la iglesia en Roma, él le dice lo siguiente: por medio de él, o sea, por medio de Jesús, por medio de él, o por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y agrega él, entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Es interesante, yo voy a resaltar quizás la parte última del versículo 6, en donde San Pablo habla de los llamados que Dios hace a los seres humanos y en su momento a las personas para que aceptaran a Jesús como su Salvador, para que fueran obedientes a la fe, para que de esa manera todas las personas que estaban en las diversas naciones conocieran de este mensaje de salvación y decidieran aceptar este mensaje de salvación. Y él le dice a la iglesia en Roma, en la cual también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Es interesante lo que Pablo enfatiza. Él dice, hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Ayer tratábamos de enfatizar esa verdad. Nosotros somos llamados en primera instancia a pertenecerle a Jesús. Una vez que le pertenecemos a Jesús, Él nos lleva a su iglesia, que de acuerdo al libro de San Mateo, en el capítulo 16, del 16 al 19, Él la constituyó. Y al haber constituido Él la iglesia, entonces traslada a los creyentes a esa iglesia. Pero en primera instancia, usted ha sido llamado a ser de Jesucristo. Usted ha sido llamado a pertenecerle a nuestro amado Salvador. Usted ha sido llamado para formar parte de ese grupo maravilloso que ha decidido seguir a Jesús, no importa las circunstancias que nos afecten o que puedan estar delante de nosotros. Partiendo de ese principio que hemos sido llamados a pertenecerle a Jesús, se deriva de ahí otros llamados que Dios nos ha hecho también, otros llamados. El llamado a ser salvos, el llamado a servirle en las diferentes actividades que se tienen que realizar en el cuerpo organizado que es la iglesia. Pero también Dios nos ha llamado para ser justificados. Dios nos ha llamado para ser santificados y Dios nos ha llamado para ser glorificados. Serán los 3 aspectos que veremos hoy. Llamados divinos. ¿Para qué hemos sido llamados? Para pertenecerle a Jesucristo. Como resultado de pertenecerle a Jesús, entonces somos llamados para ser justificados, somos llamados para ser santificados o somos llamados para ser
glorificados. En otras palabras, cuando somos justificados, somos llamados para ser salvos de la condenación del pecado. Cuando somos santificados, somos llamados para ser salvos del poder del pecado. Y cuando seremos glorificados, entonces seremos llamados para ser salvos de la presencia del pecado. Revisemos el primer aspecto de lo que queremos conversar con ustedes hoy. Número 1, somos llamados para ser justificados. El libro de Romanos, en el capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Interesante. Pablo está diciendo que somos justificados por la fe y que al haber sido justificados por la fe, esa justificación, ese perdón otorgado por Dios, esa liberación de la condenación del pecado, como lo veremos más adelante, ejecutado por la fe en el sacrificio expiatorio de Jesús, nos permite tener paz con Dios. ¿Por qué San Pablo le da tanto énfasis al hecho de que al haber sido justificados por la fe tenemos paz con Dios? Porque ustedes saben lo que dice el libro de Isaías. El libro de Isaías dice que nuestros pecados hicieron una brecha, hicieron una separación entre Dios y el hombre. Y al haber hecho esa separación entre Dios y el hombre, entramos en enemistad con Dios. El hombre se rebeló contra su creador. Y al haberse rebelado contra su creador, prácticamente esa relación de pacto que existía se rompió por completo. Esa relación de obediencia se rompió. Y al haberse roto esa relación, se entró en un conflicto, no generado por Dios, sino generado por el ser humano. El hombre entró en rebeldía para con su creador, para con su Padre Celestial. Y como resultado de ello, esa brecha de separación nos hizo entrar en conflictos con Dios, en oposición con Dios. Y ahora Pablo está diciendo, justificados, o sea, perdonados por la fe, ahora tenemos acceso a entrar en una nueva alianza con Dios, una alianza de paz, una nueva relación con el Señor. Y en esa nueva relación con el Señor, la parte medular es el perdón que Dios nos otorga a la rebeldía que nosotros generamos, y como resultado de ello, ahora tenemos paz por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, el primer llamado de Dios para el ser humano es para que éste sea salvo, sea libre de la condenación del pecado. El primer llamado para el ser humano es que éste pueda recibir el perdón de Dios como un don otorgado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él dice, cuando ya tenemos esta justificación, cuando ya hemos sido perdonados por la gracia, cuando la fe ha generado en nosotros la salvación, de lo que hablamos ayer, la fe salvadora ha generado en nosotros este proceso salvífico, entonces por medio de Jesucristo entramos en esa alianza gloriosa con el Señor. Y al entrar con esa alianza, dice que por esta gracia nosotros estamos firmes, y me gusta esa palabra, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, ya entramos a la gracia de Jesús. Y una vez que entramos en la gracia de Jesús, lo que estamos esperando es ese momento extraordinario cuando Cristo venga y seamos glorificados con Él también, que será un tópico que abordaremos más adelante. Quizá un texto que ilustra también de manera extraordinaria lo que tratamos de cimentar en este momento está en Romanos 8.1, que nosotros lo conocemos de manera extraordinaria. Romanos 8.1. Hablando de la justificación, dice el apóstol, Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Maravilloso el pasaje. Pablo está diciendo, no hay ninguna condenación. O sea, el pecado te condenó. La rebeldía, la desobediencia te había esclavizado y me había esclavizado de una manera sin paralelo.
prácticamente me había juzgado ya y me había condenado. Y el decreto que se había dado era un decreto de muerte. La Biblia dice que una persona que peca ineludiblemente tendrá que morir por la eternidad. Y en esa condenación nos encontrábamos nosotros. Y usted y yo estábamos sujetos a servidumbre del pecado. Y usted y yo estábamos esclavizados por el pecado, condenados de manera literal. Y es increíble porque desde que nacemos traemos la tendencia al pecado, y una vez que el raciocinio ya lo tenemos bien clarificado, deliberadamente pecamos. Y al pecar deliberadamente, indudablemente la condenación es lo único que se cierne delante de nosotros. En esa condición estábamos. Y como estábamos en esa condenación, en esa situación, ahora Pablo está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es interesante que él está haciendo una traslación. Y cuando él hace una traslación dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, los que se han movilizado de la rebeldía, los que se han trasladado de la condenación, los que se han trasladado de hacerle la guerra a Dios, de los que se han trasladado del bando opositor y han decidido estar en Cristo, aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y ahora dice él, estando en Cristo, estas personas son libres de la condenación. ¿Por qué son libres de la condenación? Porque la condenación de ellos, la deuda que ellos tenían, fue pagada en la cruz del Calvario. Y como es pagada en la cruz del Calvario, usted se acerca a aquel que pagó la deuda. Y al haber pagado la deuda, cuando alguien le quiere cobrar a usted la deuda que tiene por el pecado, entonces Cristo ofrece su sacrificio sustitutivo. Cristo ofrece su sacrificio, se presenta delante del Padre, mostrando sus manos, diciendo, yo ya morí por ellos en la cruz del Calvario. Y al morir por ellos y asegurarse que están en Cristo, entonces no hay condenación que pueda pesar sobre aquellos que ya se liberaron o fueron liberados a través de la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de justificación, hablamos de perdón. Y cuando hablamos de perdón, implica esto que se pasa por alto la ofensa, no porque la ofensa no tenga trascendencia, sino porque alguien pagó por esa ofensa que se hizo. Alguien pagó esa deuda que nosotros teníamos. Y entonces por eso es que Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dicho de otra manera, los que se han trasladado de la familia de Satanás a la familia de Dios. Estos que forman parte de la familia de Dios son liberados completamente de la condenación a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay condenación. El pecado no puede levantarse sobre aquellos que voluntariamente han decidido aceptar a Cristo, llamarle como su Salvador personal. En otras palabras, la buena noticia que usted ya la conoce hace tiempo y que solo se la recordamos hoy, la buena noticia es que usted es libre de la condenación del pecado por la gracia de Cristo Jesús. La buena noticia es que si usted sigue condenado es porque quiere hacerlo. La noticia que queremos darle es que usted puede pasar de ese nivel de condenación, de ese nivel de culpa, de ese nivel en donde se siente que no tiene trascendencia su vida, que no vale nada, que inclusive quizás a veces piense, yo debería de morir, ya no tengo razón para vivir. Déjeme decirle esta noche, sí hay una razón para vivir. Sí hay una razón para ser libre de cualquier situación que le esté afectando a usted, ya sea emocional, física o espiritualmente e inclusive intelectualmente. Usted puede ser libre de cualquier atadura. Usted puede ser libre de cualquier medio que Satanás quiera utilizar para poder tenerlo sujeto. Usted es libre de la condenación por la gracia de Cristo Jesús. Y ahora usted puede entrar en esa relación de pacto con Dios. Y ahora puede aceptar esa iniciativa divina de rescatarlo del pecado. Y ahora usted puede aceptar a Jesús como su Salvador personal y disfrutar de esa paz, de esa fe salvadora, de esa convicción plena que se tiene solo cuando nos acercamos a nuestro amado Maestro. Por eso es necesario que comprendamos que no hay ninguna condenación, voy a insistir, para los que están en Cristo Jesús.
Y enfatizo, para los que están en Cristo Jesús. No lo hago yo, lo hace la Biblia. ¿Por qué la Biblia lo enfatiza tanto? Porque la preocupación de muchos es satisfacer las normas de una iglesia o de un grupo religioso. Y el plan de Dios no es que usted satisfaga normas, el plan de Dios es que primero descanse en Cristo. Y una vez que usted descansa en Cristo, Él le capacita para que obedezca su voluntad. Por eso es que algunos tienen temor de hacer ese traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso es que algunos tienen temor de trasladarse de ese poder malvado que los tiene tan sujetos, que se llama el pecado, al reino de la gracia de Cristo. Porque siempre se preguntan, ¿y qué tengo que dejar? ¿Y qué tengo que dejar? ¿Y qué tengo que cumplir? Usted no se preocupe por eso. Lo primero que usted tiene que hacer es descansar en Cristo, permanecer en Cristo, aceptar el amor de Cristo, aceptar su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Y una vez que usted lo hace, nace como una nueva criatura y se van colocando en su vida esas virtudes divinas que Dios va a colocar a través del Espíritu Santo. Pero no se preocupe tanto por satisfacer la norma de una iglesia, sino preocúpese por satisfacer las normas de la palabra del Señor y particularmente por entregarse a Jesús, por enamorarse del amado Maestro y servirle a Él con la intensidad que tiene que servirle. Cuando eso suceda, entonces usted será libre de la condenación del pecado. Usted ha sido llamado para ser justificado, según la Biblia nos lo presenta. Y para eso es que Dios le ha llamado en esta oportunidad, para perdonarlo. ¿Recuerdan lo que dice el libro de Isaías 1:18? Es fascinante ese versículo. Dice, venid a mí, venid luego, dice Jehová más bien, Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, venid luego. El llamado de Dios es que vengan luego, pero no para recriminar su pecado, no para incomodarle por el pecado que ha cometido, no, es para perdonar su pecado, librarlo de toda maldad, limpiar su vida de cualquier iniquidad igual que la nuestra y permitirnos ser presentados de Él como personas justas, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le invitaría para que acepte el primer llamado de Dios. El primer llamado de Dios es para que usted sea perdonado, para que usted sea libre de la condenación del pecado y disfrute de una libertad extraordinaria en esta tierra y eterna al lado de nuestro amado Salvador. Número 2. No solo hemos sido llamados para ser libres de la condenación del pecado, no solo hemos sido llamados para ser justificados, no solo hemos sido llamados para ser perdonados, también hemos sido llamados para andar en santidad, para ser santificados. Para eso también hemos sido llamados. Una vez que usted es perdonado, una vez que usted es justificado, se inicia en su vida y en mi vida un proceso maravilloso. Y a ese proceso maravilloso le llamamos la santificación, que es un proceso extraordinario que inicia precisamente cuando usted es perdonado por la gracia de Jesús y se desarrollará a través de toda su vida cristiana. Voy a rogarle que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, al capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 6 al 7 y 8. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6, 7 y 8. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6, 7 y 8. Dice la Biblia, porque tú eres pueblo santo para Jehová, dice el Señor, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres,
Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. Interesante lo que Dios hace con los israelitas y por extensión con cada uno de nosotros. Mire lo que dice la Biblia, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Pueblo, ¿cómo dice? Santo para Jehová tu Dios, en primera instancia. Debo recordarle que usted ha sido escogido, usted ha sido llamado para ser santo, pero usted no tiene que ser santo pensando en los demás. Aquí la Biblia dice que el pueblo de Israel había sido llamado para ser santo a Jehová de los ejércitos. Reitera, porque tú eres pueblo santo para Jehová de los ejércitos. Es muy probable que para su vecino, para sus familias, usted no tenga ningún dechado de santidad. Es muy probable que al verlo a usted hasta cuestionen su cristianismo. Pero usted debe recordar una cosa, usted ha sido llamado a ser santo no para satisfacer las demandas de las personas. Usted ha sido llamado a ser santo para Jehová de los ejércitos. Él lo ha escogido a usted para que sea santo. Él lo ha escogido a usted para que inicie ese proceso maravilloso de santificación. Entendemos el término santo como algo que ha sido escogido para un uso sagrado. Algo o alguien que se consagra al servicio del Señor. No entendemos la palabra santidad como impecabilidad, que es el gran problema que a veces surge. Las personas creen que los santos no pecan, pero no hablamos de impecabilidad. Aquí no se habla de eso. Aquí se habla de una escogitación divina. Y la escogitación, Dios es el que la realiza. Él es el que decide escogerlo a usted. Porque, y en la medida en que usted acepta esa escogitación divina, en esa medida entonces usted está en esa relación pactual con Dios, que es lo que la Biblia se establece. Entonces usted es un santo para Jehová, su Dios. Usted debe de vivir en ese camino de santidad para agradar a Jehová, su Dios. Y en la medida en que usted esté en la disponibilidad, en el deseo de agradar a Dios, eso le permitirá ir creciendo en este proceso maravilloso de conocimiento espiritual, de práctica del conocimiento bíblico y de ampliar su círculo en la comunidad cristiana, en la iglesia, con aquellos que también siguen este mismo proceso de santificación. Y entonces Dios dice, yo te he escogido para que seas santo, dice el Señor. Y te ha escogido para que seas un pueblo especial. Y te ha escogido para que seas especial más que todos los pueblos, le dijo los israelitas. Y es bueno alabar a Dios por eso. Porque para Dios usted es una persona especial. Usted que me escucha, usted es especial para Dios. Probablemente para los demás usted no sea especial. Probablemente para los demás usted sea una persona del común denominador. Pero para Dios usted es algo especial, dice la Escritura. Es el especial tesoro que Dios tiene en esta tierra. Dios no observa lo que usted ha hecho, eso ya lo perdonó. A Dios le interesa lo que hará de ahora en adelante. No permita que nadie le subestime. No permita que nadie le haga sentir a usted como alguien que no tiene importancia. No permita que alguien lo lleve a un nivel tan grande de hacerle sentir como que usted no vale nada. No permita eso. Usted tiene un valor extraordinario porque usted es especial. Usted es un santo del reino de los cielos. Y mira, todavía no ha aceptado a Cristo. Entonces está en el proceso de ser santo, de ser especial para Dios. Y alguien dirá, entonces Dios tiene predilección. Dios no tiene predilección. Dios ha posibilitado que todo el mundo sea salvo. Dios ha posibilitado que todo el mundo esté entre sus escogidos, pero es el individuo el que decide si acepta este llamado de Dios para ser santo o rechaza el llamado de Dios para la santidad. Ahora, aquí la palabra del Señor enseña categóricamente en el versículo 7, y Él dice, no por ser vosotros, para que el pueblo de Israel no se sintiera como superior, como orgulloso, no, como prepotente. Entonces dice Dios, verso 7, Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Duro, por si los israelitas estaban sintiendo, dice, no crean, dice Dios, que yo los estoy escogiendo como resultado de algunas virtudes que ustedes tengan. No crean que los estoy escogiendo porque son el pueblo más numeroso, son el pueblo más pequeño. No los estoy escogiendo porque están en preeminencia, los estoy escogiendo porque son el pueblo más insignificante que existe sobre esta tierra.
Sin embargo, dice el versículo 8, sino porque Jehová os amó y quiso guardar, dice el versículo 8, el juramento que hizo a vuestros padres, por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa. ¿Qué ha posibilitado que usted forme parte de la iglesia de Dios? ¿Qué posibilita que usted forme parte de la familia de Dios? No porque usted sea más importante que los demás, no porque usted trascienda más que los demás, porque los cristianos no buscamos ni la alabanza ni el aplauso de este mundo, ni lo tenemos tampoco. Muchas veces, como fueron los apóstoles son los más vituperados, los más maltratados. Son personas que a veces se les considera como indoctos en un momento determinado. A los galileos, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, cuando comenzaron a predicar en el día del Pentecostés, dijeron, ¿y no son estos todos galileos? Y recuerdan que en el caso de Jesús, en Juan 1, Natanael dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, debemos de entender que para el mundo tal vez nosotros no valemos nada, pero recuerde, usted tiene un significado especial para Jehová de los ejércitos. No porque en usted o en mí hay algo bueno, no hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno en nosotros. Lo único que posibilita que usted entre en este proceso de santidad y sea llamado a ser santo es simple y sencillamente el amor de Jehová de los ejércitos. Usted es muy amado en el reino de los cielos. Por usted y por mí, Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Y ahora Dios espera que usted acepte este llamado, que ya lo está recibiendo. Solo esperamos que usted acepte este llamado para vivir, número 1, justificado, perdonado. Recibir el llamado para vivir en santidad, como la Biblia nos lo presenta, que es trascendente en ese sentido. ¿Qué implica entonces vivir en santidad? Voy a pedirle que vaya conmigo al libro de Romanos, al capítulo 6 y al versículo 22. ¿Qué implica esto? Romanos 6, 22. ¿Cómo se hace este proceso? ¿Qué se espera de nosotros ahora? ¿Cuánto tiempo tendremos que ser santos? Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Dice la Biblia. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Maravilloso, volveremos a este pasaje un poquitito más adelante. Mire que San Pablo está diciendo, ahora que ustedes habéis sido libertados o liberados del pecado. ¿Por qué libertados o liberados del pecado? Porque estábamos siendo esclavos del pecado. Permítame ir a un pasaje que está justamente allí en el mismo libro de Romanos, capítulo 6, versículos 12 en adelante. Romanos 6, 12. Romanos 6, 12. Para entender con mayor amplitud el texto que acabamos de leer. Romanos 6, 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es interesante el concepto globalizado que Pablo presenta aquí. Y el concepto que él está dando es que el pecado, la tiranía del pecado es un reinado en este mundo. Porque él dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Lo que Pablo está reconociendo, como Cristo lo hizo en su momento también, argumentando, diciendo que Satanás es el príncipe de este mundo, lo que están reconociendo aquí es que hay un reinado de la muerte, hay un reinado del dolor, hay un reinado de la miseria. A eso se le llama el reinado del pecado. Y Pablo está diciendo, lamentablemente, el reinado del pecado gobierna en el cuerpo mortal del ser humano. Y cuando entonces el ser humano pone sus miembros al servicio del pecado. Y el pecado, cual tirano, aniquila, maltrata. El pecado, cual tirano, subyuga, esclaviza al ser humano, coloca hábitos sobre él y una vez que los coloca y los desarrolla, lo esclaviza con esos hábitos, lo arrastra a la miseria, lo arrastra al dolor, lo arrastra a la desesperación, hace que prácticamente se
destruya a sí mismo. Y una vez que el ser humano se destruye como resultado de la tiranía del gobierno nefasto del pecado, entonces dice el texto que leímos, o que usted ya lo conoce, en el 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La tiranía del pecado ineludiblemente nos llevará a la muerte, y no una muerte común, sino a la muerte eterna. Y entonces Pablo está diciendo que todas aquellas personas que estamos fuera de Cristo, que no obedecemos los mandatos de Dios, entonces estamos bajo el gobierno, bajo la tiranía, bajo el reinado del pecado. Y ahora Pablo está diciendo, por favor, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal de tal manera que lo obedezcan en sus deseos carnales. Al contrario, dice él, tampoco presenten sus miembros, hablando de sus manos, sus ojos, sus oídos, su boca, al servicio del pecado. Por favor, que las palabras que usted utilice, que las cosas que escuche, que las cosas que ve, las cosas que hace, no vayan a aumentar el pecado en este mundo, sino que al contrario, en lugar de presentar sus miembros al servicio del pecado, pongamos nuestros miembros al servicio de Cristo Jesús. Porque usted ha sido trasladado y ahora esa tiranía del pecado ya no tiene poder sobre usted. ¿Por qué no tiene poder sobre usted? Porque usted ya no anda en el pecado, ya no practica el pecado de manera habitual, sino que ahora usted ha pasado al reinado de Cristo. Y al estar en el reinado de Cristo, su rey, su señor no es el pecado, su rey, su señor es Cristo Jesús. Y por eso que en el versículo 22 él dice, ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿quién nos liberó del pecado? Pablo lo expresó. Recuerdan que él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo dice, para eso apareció Jesucristo. Para eso apareció Jesucristo, para liberarme del cuerpo de muerte. ¿Cuál es el cuerpo de muerte? El pecado que gobernaba mi vida. Y Cristo me hace libre del poder del pecado entonces. Y como ya soy libre del poder del pecado, entonces Romanos 6:22 dice, ahora que ya he sido libertados y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. ¿Cuál es el fruto de la libertad? ¿Cuál es el fruto de haber sido liberado de la subyugación del pecado? Dice él que el fruto que tenemos de esa liberación es la santificación. Es la santificación. El fruto de haber sido justificado, el fruto de haber sido perdonado, el fruto de haber sido liberado de la condenación del pecado es la santificación. Dicho de otra manera, una vez que yo soy perdonado, inicia el proceso de la santificación. Inicia el proceso de consagrarme a Dios y apartarme de lo malo. Un cambio de camino notablemente el que se hace ahí. Y yo decido dejar el camino del pecado y me introduzco por el camino de la salvación. Dejo el camino de la condenación y voy al camino de la vida eterna, de la liberación en Cristo Jesús. Y entonces dice él, y como fin, la vida eterna. Dicho de otra manera, soy justificado, soy liberado, soy santificado en ese proceso maravilloso, y al final, cuando concluye el proceso de la santificación, dice el apóstol San Pablo, tendrán entonces como fin la vida eterna. Maravilloso, la vida eterna. Pero ese es el proceso que tiene que iniciarse. Y el proceso inicia liberándome de la condenación del pecado, llamado para ser perdonado, para ser justificado. Y el proceso continúa cuando Dios me libera del poder del pecado. Primero me libera de la condenación del pecado, después me libera del poder del pecado, porque el pecado no tiene dominio sobre mí, porque ya no soy marioneta del pecado. Ya el pecado no debe de manipularme hacia donde Él quiere llevarme, porque ahora yo tengo otro Señor y ese se llama Jesucristo, y ahora le obedezco a Jesús. Y el pecado ya no tiene poder sobre mí, ya no se enseñorea de mí, porque yo decidí cambiar de Señor. Voluntariamente decidí colocar a Cristo como el Señor de mi vida. Y al colocarlo, entonces, destrono completamente al Señor que se había introducido a la fuerza en mi corazón y en mi mente, que se llama pecado, y lo destruyo. Lo destruyo. Y mientras Cristo reina en mi corazón, el pecado estará vencido. Pero cuando yo dejo de estar en Cristo, entonces el pecado regresa y me gobierna. Y esas son dos decisiones que nosotros tenemos que tomar. ¿Quién gobierna nuestro corazón? ¿Lo gobierna Cristo o lo gobierna el pecado?
¿quién lo gobierna? Es su decisión quién lo hará. Es mi decisión quién lo hará. Soy responsable de la decisión que voy a tomar, como usted es responsable de la decisión que va a tomar. No podemos culpar a otra persona. Nosotros somos los responsables de nuestras propias decisiones. Primera Pedro 1:15 al 16 nos recuerda la razón por la cual tenemos que andar en santidad. Libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Libro de la primera epístola de Pedro. Voy a pedir que lean conmigo 1:15 al 16. Dice la Biblia, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y es interesante porque él dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, dando a entender que la santidad no es un acto aislado, sino que la santificación es un acto constante en el tiempo, de crecimiento en el tiempo. Esa es la santificación. Y él dice, en toda vuestra manera de vivir. Usted no es santo en la iglesia, usted no tiene que ser santo en la iglesia, usted tiene que ser santo en la casa, santo en la universidad, santo en su trabajo, santo en sus paseos, santo en sus reuniones, cualesquiera que éstas sean y el ambiente que sean. La santidad de Dios tiene que verse en usted. Permítame comentarles quizás una de las experiencias que más, entre tantas, ¿no? Que más dolor causó a mi corazón, aunque parece un poquitito humorística, pero realmente es complicada. En cierta oportunidad tuvimos que ir al mercado. Normalmente esa es una labor que mi esposa realiza porque es muy experta en saber qué es lo que va a comprar. Normalmente yo voy y compro lo que ella me dice, pero a veces no tiene la calidad pues que ella necesita. Esa oportunidad ella me dijo, mira, hay que ir al mercado. Me fui al mercado a una ciudad aquí en El Salvador que se llama Cojutepeque. Estábamos ahí en ese sector, pues en la iglesia, dirigiendo una de las iglesias de ahí. Y entonces cuando fuimos al mercado, pues nos cambiamos, ¿no? Nos pusimos una camisa sport y gorra y todo, y nos fuimos al mercado. Normalmente aquí a veces hay cosas que las personas vienen a vender directamente de los lugares donde los producen y los ponen en guacales o en canastos o en lebrillos ahí en la acera o en la calle del mercado. Y esa vez recuerdo que habían unos pipianes, unas verduras, unos pipianes ahí que mi esposa me había encargado, una bolsita. Y yo cuando vi la bolsita dije, esta es la que tengo que llevarme. Me incliné para tomar la bolsita de pipianes. Y en ese instante que yo me incliné para tomar la bolsita, otra persona también se inclinó. Y cuando se inclinó, ella hizo fuerza por la bolsita. Yo también forcejé un poquito para tomar la bolsita. Y resulta que mientras estábamos en ese forcejeo, no nos habíamos visto el rostro, no sabíamos quiénes eran los que estábamos peleando. La señora que estaba vendiendo sus pipianes ahí, pues se quedó medio asombrada. Y en ese momento, cuando yo levanté mi cabeza para ver, hice mi rostro a un lado, ella también lo hizo. Y cuando nos vimos, hermano, pasamos la peor vergüenza de nuestra vida. Ella me dijo, pastor. Y yo le dije, hermana, santo Dios. O sea, dos santos peleando por $1 de pipián. Y ella, no, pastor, llévalo usted. No, llévalo usted. Al final, ninguno de los dos llevó la bendita bolsa llena de pipianes. La señora que estaba vendiendo medio se incomodó porque no le llevamos nada. Le comenté a mi esposa y mi esposa me dice, qué vergüenza la que ha pasado. Qué vergüenza. ¿Cómo es posible que el pastor de la iglesia esté peleando en el mercado? Y yo no sabía que era hermana. Es que no importa si es hermana o no es hermana. Y a partir de ahí logré entender que hay que tener mucho cuidado en la santidad que nosotros expresamos fuera de la iglesia. A veces nos preocupamos por andar correctamente en la iglesia, pero Dios no necesita santos en la iglesia. Dios necesita santos fuera de la iglesia. Dios necesita personas que testifiquen fuera de la iglesia. Dios necesita personas que presentemos el amor de Jesús fuera de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Ese es el plan de Dios. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Seremos tentados, obviamente. Seremos expuestos, por supuesto que seremos expuestos. Sin embargo, allí tendremos el poder para manifestar la santidad de Dios. Hay un refrán que dice, de tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Para demostrar que si el padre es experto en algo y el hijo lo es, pues lógico,
Así como es el palo, así también será la astilla. Lo mismo se espera de nosotros. Si Dios es santo, pues espera santidad de nosotros. No impecabilidad, sino santidad. El apartarse del pecado, el consagrarse para un uso sagrado al Señor. Por eso te estamos llamando, amigo, que no te has bautizado, para que te apartes del camino del pecado y te traslades al reino de la gracia de Cristo para ser llamado un santo, como la Biblia nos lo menciona. Ya recordamos entonces que hemos sido llamados para ser justificados, para ser perdonados, para ser libres de la condenación del pecado. Número 2, hemos mencionado que hemos sido llamados también para ser santos, un proceso de santificación que implica que somos libres del poder del pecado. Pero al final la Biblia decía que tendremos como fruto la santificación y al final la vida eterna. El otro llamado para el cual Dios nos ha hecho es el llamado a la glorificación. A la glorificación. Dios quiere glorificarte a ti y quiere glorificar a todos aquellos seres humanos que creen en su nombre. La palabra glorificación tiene la implicación de exaltar a alguien, de poner a alguien sobre una posición superior a los demás. Esa es la glorificación. Poner a alguien en una posición superior a los demás. Transformar a este individuo y llevarlo a un sitial que está sobre los demás. Esa es la glorificación. Y el plan de Dios, de acuerdo al libro de Romanos, es que a los que llamó también justificó. A los que justificó también glorificó, dice la Biblia. Ese es el plan del Señor. ¿Qué es la glorificación? Es elevar, decíamos, a un sitial superior a aquellos a los cuales han estado en este proceso de santificación maravillosa. Yo voy a pedirles que vayan conmigo para revisar esto al capítulo 8 del libro de Romanos, versículos 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. Vea lo que dice la Biblia. Romanos 8, 16 y 17, según dice la palabra del Señor. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No olvide esto, somos hijos de Dios. Y agrega, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo. Así es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Maravilloso. Dice, el Espíritu Santo nos asegura, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted no es cualquier persona, usted no es cualquier individuo, usted no es una persona común y corriente, usted es un hijo de Dios. Y cuando usted es un hijo de Dios, entonces goza de los beneficios, de los privilegios de ser un hijo de Dios. Como resultado de ello, dice el apóstol San Pablo, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y al ser, dice, coherederos con Cristo, también padeceremos juntamente con Él, así como Cristo padeció antes de ser glorificado. Y al final de nuestros padecimientos, dice el apóstol, al final de las pruebas, al final de las crisis, entonces, dice el apóstol San Pablo, también con Él seremos glorificados. Increíble, seremos glorificados juntamente con Cristo, dice el apóstol San Pablo. ¿Qué es la glorificación? Es esa exaltación. Jesús fue exaltado a lo sumo, según lo dice el apóstol. Fue exaltado a lo sumo. Y entonces los seres humanos que disfruten de la compañía de Jesús tendrán también ese privilegio de ser transformados y disfrutar de esa santidad maravillosa, plena en el reino de los cielos. ¿Cuándo sucederá? El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, nos dice cuándo sucederá la glorificación. Voy a pedirles que lean conmigo el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, y ahí se dará ese proceso maravilloso de la glorificación cuando el Maestro Jesucristo aparezca en la gloria del Padre Celestial. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54, que usted ya conoce. Dice, pues es necesario, 1 Corintios 15, 51 al 54, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Maravilloso. Dice Pablo que cuando Cristo se manifieste, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese momento San Pablo dice, es necesario, escucha el término que él utiliza, es necesario, es imperante que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces sucederá la glorificación. Entonces seremos libres completamente de la presencia del pecado. Porque aunque iniciemos el proceso de la santificación, siempre hay vestigios de pecado en el ser humano. Pero cuando se dé la glorificación, el pecado desaparecerá por completo de este mundo y desaparecerá de los seres humanos, porque lo corrupto será incorrupto, lo mortal será inmortal. Y usted llegará a tener el cuerpo glorificado que Cristo tuvo después de la resurrección también. Y esa es la promesa más extraordinaria que los seres humanos pueden tener. No olvide que esto sucederá después que termine el proceso de la santificación, porque Pablo decía que tenemos como fruto de la justificación, como fruto del perdón, la santificación, y después, como fin, dice él, la vida eterna. Y para poder tener la vida eterna, debimos haber sido transformados ya primero. Y una vez que somos transformados y hemos llegado a ese proceso de glorificación, entonces disfrutaremos de la vida eterna con nuestro amado Salvador. Dios le invita para que eso suceda. Pero estamos hablando de un proceso. Estamos hablando de algo que llevará tiempo. Estamos hablando de algo que tiene que iniciarse. Porque si usted y yo no lo iniciamos, nunca va a concluir este proceso. Y el gran anhelo de Dios es tenerle a usted y tenernos a nosotros en el reino de los cielos. Pero para eso necesitamos que usted acepte el perdón de Dios, que usted acepte ese llamado a la santidad de Dios y al final que sea glorificado, como la Biblia dice. Hay un pasaje más en el mismo libro de 1 Corintios 15 que a mí me parece sumamente extraordinario, versículos 42 al 44. 42 al 44. Dice, así también sucede con la resurrección. 15, 42 y 44, Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, 42 y 44. Así sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Maravillosa la descripción que Pablo hace. Pablo dice, cuando una persona es sepultada, dice Pablo, cuando es sepultada es como que estemos sembrando su cuerpo en la tierra al ser sepultado. Y cuando lo sepultamos, dice Pablo, lo estamos sepultando en deshonra. ¿Por qué lo depositamos en deshonra? Porque Pablo dice que ahí va depositado un cuerpo mortal, un cuerpo corrupto, un cuerpo que está expuesto a la descomposición, un cuerpo que está viciado, un cuerpo que está lleno de maldad y los resultados también son esos. Y entonces él dice, lo que estamos haciendo es sembrando en deshonra, sembrando en corrupción. Se siembra un cuerpo con una tendencia al pecado. Sin embargo, él está diciendo, también resucitará en incorrupción. Y luego dice, se siembra en deshonra, entonces resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Le damos gloria a Dios por eso. Interesante. Sembramos en deshonra, pues resucitamos con honra. Sembramos en debilidad, resucitamos en poder. Sembramos algo corrupto, resucitamos en incorrupción. Sembramos, dejamos un cuerpo con todos los vicios y las cosas malas de este mundo, se siembra o se resucita con un cuerpo completamente transformado. Y Pablo dice, debo decirles que hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Y lo que hacemos es sembrar el cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Glorificación se le llama eso. Usted y yo estamos invitados
para ser partícipe de esa experiencia maravillosa, de resucitar en la primera resurrección y de esa manera ser glorificados como la Biblia lo manifiesta. Sí somos débiles, sí estamos con la tendencia a la corrupción, sí somos inmortales y por más que luchemos por no morir, tarde o temprano tendremos que morir, tarde o temprano tendremos que morir, pero eso será pasajero. Pronto Jesús vendrá para glorificar a todos aquellos que han creído en su nombre. La pregunta es, ¿qué pasará con su vida después de la muerte? ¿Qué pasará con su vida en la resurrección? ¿Será glorificado cuando Cristo venga? Para que ese resultado de la glorificación sea una realidad, debemos aceptar el llamado para ser justificados, aceptar el llamado para ser santificados y como resultado tendremos que ser glorificados al final del tiempo, pero será su decisión lo que determine esto. Hay una cita en el libro de Proverbios y ahí habla la sabiduría. Y entonces cuando habla la sabiduría en el libro de Proverbios, es interesante cómo se muestra a Dios ahí, en ese diálogo entre la sabiduría. Quiero que lea por favor el capítulo 1 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1. Siempre los tiempos son cortos. Para uno que habla, el tiempo es corto. Para el que escucha, el tiempo es largo. A veces pregunta, ¿a qué hora va a terminar, verdad? Y uno cree que está hablando poco. El libro de Proverbios 1, a veces mi familia me dice eso, habla demasiado, ¿verdad? Demasiado, pero uno cree que es corto, así que me disculpo. Voy a citarles capítulo 1 del libro de Proverbios. Proverbios 1. Vamos a leer los versículos 23 en adelante. Proverbios 1:23. Dice la Biblia, 1:23. Volveos a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Yo os llamé, pero no quisisteis escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera. Sino que desechasteis todos mis consejos y rechazasteis mi reprensión. Por eso también yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os venga lo que teméis, cuando venga como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia. Entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones, comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos. Es dura la reprensión, es interesante, es un paralelo. Dios está diciendo, vuélvanse a mi reprensión. Dios está diciendo, yo los llamé, pero no quisieron aceptar mi llamado. Dios está diciendo, yo les extendí mi mano, pero rechazaron mi mano. Yo les di mi consejo, pero rechazaron mi consejo. Yo les expresé lo que iba a suceder, pero nadie quiso aceptar lo que yo les estaba diciendo. Y entonces él dice, me han desechado mis consejos, han desechado todo la reprensión que yo he querido hacerlas. Y entonces va a llegar la calamidad. Y cuando llegue la calamidad, dice la Biblia, cuando venga la destrucción que ustedes temen, en ese momento llegará como un torbellino. Y cuando esa tribulación y esa angustia llegue, entonces me buscarán, pero no me hallarán. Me buscarán de mañana, dice, pero no voy a responderles. No me hallarán. ¿Por qué no me hallarán? Porque despreciaron, aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Quisieron seguir sus propios consejos, pues ahora, dice el Señor, tendrán que saciarse, tendrán que comerse, tendrán que hastiarse del fruto de sus propios consejos. Claro el mensaje de la Biblia. Porque hoy Dios te llama. Hoy Dios te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hoy Dios dice, aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy Dios dice, ahora es el día aceptable, ahora es el día de salvación. Él te está llamando. Pero si sigues el consejo que no es el correcto,
Llegará un momento en que la calamidad, la angustia, el dolor llegará a tu vida, el torbellino de las tempestades golpearán tu vida. Y lamentablemente cuando quieras buscar al Señor será demasiado tarde. Por eso no pierdas tiempo hoy. Es el momento de entregarse a Jesús. Es el momento de aceptar el consejo del Señor. Es el momento de aceptar el llamado del reino de los cielos. Él te llama para que seas feliz. Él te llama para que disfrutes de paz. Él te llama para que no seas más esclavo, sino un servidor voluntario de Él. Él no te trata como el pecado te trata. Hay un refrán que dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Hay gente que se dedica a servir al diablo por su vida y al final recibirán la condenación. Fatal, total, total. Libérate por el nombre de Jesús de la situación que te tiene atada. Permite que el perdón del cielo llegue a tu vida. Y permite que la gracia de Cristo te alcance porque te anda buscando hace mucho tiempo. Y te voy a decir algo. Si estás en la iglesia pero no estás en Cristo, es el momento de que cambies la fórmula. Debes estar en Cristo y disfrutar la comunidad de la iglesia. Jamás se disfrutará la armonía, la paz, todo lo que se hace en la iglesia si Cristo no está en tu corazón. Por eso necesitas colocar a Jesús como el huésped, como el dueño completo de tu corazón, para que Él dirija tu vida desde ahora hasta la misma eternidad. Dios quiere glorificarte. Antes de ello, Dios quiere perdonarte, Dios quiere liberarte del poder del pecado, Dios quiere que seas santo como Él es santo. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga y que este proceso también se inicie en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tenemos la seguridad que hay un buen grupo de hermanos y amigos que esta noche, al escuchar tu palabra, no la voz de un hombre, sino al leer tu palabra, al escuchar tu voz a través de la palabra, están reconociendo, como lo hemos hecho nosotros, la necesidad de descansar en Cristo. Basta ya de servir al pecado. Basta ya de seguir siendo subyugados por el mal. Es necesario liberarnos de ese poder devastador del pecado. Es necesario liberarnos de ese poder destructivo del pecado y colocarnos bajo el reinado maravilloso de Cristo Jesús. Permite que aceptemos ese perdón divino, esa justificación del reino de los cielos. Permite que aceptemos esa santificación, esa liberación del poder del pecado y permite que al final del tiempo tengamos la oportunidad de ser glorificados por tu santo poder, como la Biblia nos lo señala también. Cuida a estas amadas iglesias que se unen en este proyecto de evangelismo y especialmente a aquellos amigos y hermanos que no conocen tu mensaje o que si lo conocen no lo están practicando. Permite que los que no han sido bautizados no pierdan más tiempo para hacer ese pacto eterno con el Señor. Y los que ya somos bautizados, permítenos mantenernos dentro de los parámetros establecidos en tu santa palabra. Gracias por escucharnos. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.